Llegué a casa 2 horas antes, con flores para Emily, pero lo que escuché me detuvo en seco, antes de abrir la puerta y entonces, la voz de mi madre, un murmullo hiriente que flotaba por el pasillo, seguido de un silencio tan pesado, tan denso, que supe al instante que algo se había roto, algo terrible. Mi madre estaba diciendo cosas que nadie, jamás, debería oír dirigidas a su esposa y Emily. Ella no decía nada, no se defendía ni una sola palabra, tampoco lloraba a gritos solo. Estaba ahí, recibiendo cada sílaba cruel como si llevara años aprendiendo que rebelarse solo empeoraba el castigo. ¿Te imaginas esa impotencia? Sentir el peso de cada acusación sin poder alzar la voz antes de seguir. Quiero preguntarte algo, ¿crees que la bondad, las segundas oportunidades y defender a quienes amamos aún tienen valor en este mundo? Si tu respuesta es sí, te pido un favor enorme, dedica un instante a darle me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia, deja un comentario sincero, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Hilos de Bondad. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir trayendo historias que nos recuerdan que, a pesar de todo, todavía existe luz. Me casé con Emily hace 3 años, 3 años llenos de una paz que ahora sé, que era frágil desde el principio, desde que la conocí. Mi madre, Margarita, nunca la aceptó del todo, nunca. Era como si Emily no encajara en el cuadro perfecto que mi madre había pintado en su mente para mí. Margarita siempre soñó con una nuera diferente, alguien con abolengo, con esa seguridad que deslumbra en las reuniones sociales, alguien que, en sus propias palabras, fuera digna del apellido familiar. Emily, sin embargo, venía de un mundo más sencillo. Su padre era un mecánico con manos honestas, su madre, una dulce auxiliar en la cafetería de la escuela. Emily creció convencida de que el valor de una persona se mide por su carácter, no por el tamaño de su cuenta bancaria, y yo me enamoré de esa pureza, de esa fortaleza silenciosa, pero para mi madre, eso era una debilidad, una falla imperdonable. Al principio, achacaba esa tensión a las diferencias lógicas entre dos personalidades fuertes. Cuando Emily se retraía después de una cena familiar, yo pensaba, está cansada, necesita descansar. Si mi madre soltaba un comentario mordaz, yo me decía, no lo dice en serio, solo bromea. Tiene un sentido del humor peculiar. Emily nunca se quejaba, nunca, siempre sonreía, me miraba con esa dulzura que me calmaba y me decía, todo está bien, Daniel, no te preocupes, y yo, ingenuo de mí, me quedaba tranquilo. Jamás imaginé que su silencio no era calma, no era resignación, era un escudo, un mecanismo de supervivencia construido con años de paciencia. Aquella tarde, me detuve justo fuera del salón. Las palabras de mi madre flotaban en el aire, cargadas de una crueldad que me helaba la sangre. Criticaba a Emily por casi todo lo que había hecho, dicho o pensado. Su vestimenta, demasiado sencilla, decía, los platillos que preparaba, sin ese toque sofisticado, su trato con los invitados, un poco torpe, murmuraba. Incluso la decoración de nuestro hogar, tan impersonal. Sentía una punzada de incomodidad, pero aún no era la tormenta. Y entonces, mi madre pronunció las palabras que finalmente me paralizaron, las palabras que se clavaron en mi estómago como un bloque de hielo. Emily, dijo mi madre, con esa voz que ahora reconozco como la de un verdugo, solo se casó contigo por interés, por la seguridad. No aporta nada valioso a esta familia sin ti, no tendría a dónde ir. El aire se hizo denso. Entré lentamente en la habitación. Mi madre se quedó muda, con la boca abierta, como un animal atrapado en una red. Emily levantó la vista, y su rostro, por un instante, pareció desvanecerse. Perdió todo el color por unos segundos eternos. Nadie se movió. El tiempo se detuvo. Yo miré de mi madre a mi esposa y de repente, como si una compuerta se abriera, todos los momentos extraños de los últimos 3 años me asaltaron. Cada vez que Emily cambiaba de tema al preguntarle por mi madre, cada vez que buscaba excusas para no asistir a una reunión familiar, con esa sonrisa tensa que ahora entiendo, cada vez que la encontraba sentada sola en un rincón, después de que todos los demás se habían ido a casa, con la mirada perdida. Las piezas empezaron a encajar dolorosamente. Mi madre, con una mueca que intentaba hacer arrepentimiento, intentó justificarlo, solo le estaba dando consejos. Daniel quería que entendiera lo que significa formar parte de esta familia. Escuché, pero por primera vez en mi vida, no acepté una explicación solo porque viniera de su boca. Me giré hacia Emily y le tomé suavemente las manos, que temblaban levemente. Emily, le pregunté con la voz más calmada que pude reunir, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Ella bajó la mirada. La vergüenza, el miedo, todo se reflejaba en sus ojos. Tenía miedo, confesó, con un hilo de voz, no de tu madre,
Daniel, miedo de las consecuencias, miedo de que te vieras obligado a elegir entre tu esposa y tu madre. La miré, y vi el peso de años de silencio en su mirada. Te he visto admirar a tu madre toda la vida, continuó, y yo. Jamás podría ser la causa de que tú la odiaras, de que odiaras a la mujer que te crió. Esa respuesta quebró algo profundo en mí, algo que ni siquiera sabía que estaba entero. Me di cuenta, Emily me había estado protegiendo, me había estado cubriendo mientras ella sufría en silencio, había guardado silencio por amor a mí, no por debilidad, había soportado ese dolor constante porque creía, firmemente, que la relación que yo tenía con mi madre era más importante que su propia tranquilidad, que su propia dignidad. Y Daniel, en ese instante, comprendió cuán injusto había sido, cuán ciego. Miré a mi madre con una calma que me sorprendió a mí mismo. Le dije, amar a alguien, madre, no te da derecho a humillar a otra persona. El amor no es un arma. Mi madre, por supuesto, se puso a la defensiva. Solo intentaba protegerte. Daniel, quería protegerte de cometer un error, de casarte con alguien que no te convenía. Le repliqué, con la voz firme pero sin odio. El error, madre, no fue casarme con Emily. El error fue permitir que la mujer que amo se sintiera sola, invisible, dentro de nuestro propio matrimonio. Emily empezó a llorar, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No era solo por mi defensa, aunque eso significaba el mundo para ella, era porque había pasado tanto tiempo preguntándose si yo, su Daniel, alguna vez me daría cuenta, si algún día vería más allá de la fachada de «todo está bien». Me acerqué a ella, le tomé la mano con ternura, mis dedos se entrelazaron con los suyos. Un gesto simple pero cargado de promesas. Perdóname, Emily, le dije, con la voz quebrada por la emoción, perdóname por todas las veces que no quise ver las señales, por todas las veces que estuve tan decidido a evitar un conflicto, a mantener la paz a toda costa, que sin querer te hice a ti soportarlo todo sola. Mi madre salió de la habitación, no dijo una palabra más. El silencio que dejó fue un eco de todos los silencios que ella había provocado en Emily. Las semanas siguientes fueron complicadas. No exigí que Emily perdonara a mi madre de inmediato, tampoco forcé a mi madre y a Emily a fingir que todo estaba bien, a sonreír en reuniones familiares que se sentían falsas. En cambio, establecí límites claros y firmes. Las visitas familiares solo ocurrirían cuando todos pudiéramos tratarnos con respeto mutuo. Los insultos, las pullas disimuladas, ya no se ignorarían como bromas inofensivas, y si alguien cruzaba esa línea, si alguien volvía a intentar herir a Emily, yo no me quedaría callado. Por primera vez, Emily empezó a hablar abiertamente, me contó las pequeñas humillaciones que había sufrido en secreto, los comentarios hirientes que había aprendido a ocultar, las noches en que había llorado en silencio porque no quería agobiarme con sus problemas, y yo la escuché sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar minimizar su dolor. Finalmente comprendí que a veces, la persona que dice, estoy bien, es la que más desesperadamente necesita que alguien vuelva a preguntar, que insista, que mire un poco más profundo. Pasaron los meses, el tiempo, ese gran sanador, empezó a obrar su magia. Mi madre, poco a poco, comenzó a comprender lo que casi había arruinado una noche. Llegó a nuestra casa, no trajo excusas, ni disculpas vacías, trajo un viejo álbum de fotos, de esas antiguas, con las esquinas redondeadas. Se sentó con nosotros, y con una humildad que nunca antes le había visto, admitió, tuve miedo de perderte, Daniel, y he culpado injustamente a Emily por ese miedo. Luego, con la voz temblorosa, se disculpó. Emily no la abrazó de inmediato, no hubo un gesto efusivo de perdón, simplemente aceptó la disculpa y dijo, con una honestidad que me conmovió, el perdón llevará tiempo. Margarita, lo siento, pero llevará tiempo. Mi madre asintió, por una vez, respetó su respuesta. Años después, miro atrás y recuerdo esa tarde como el día en que nuestro matrimonio, realmente comenzó, no porque todo se volviera perfecto de la noche a la mañana, la vida rara vez es así, sino porque finalmente aprendí que el amor no se trata solo de estar al lado de alguien en sus momentos más felices, cuando todo es sol y risas. A veces, el amor significa notar el silencio. Significa preguntar qué lo está causando, y sobre todo, significa tener el coraje de escuchar la respuesta, por dolorosa que sea. Si esta historia te ha conmovido, si te ha tocado el corazón, por favor, dedica un instante a darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este recordatorio de que la empatía y la valentía importan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Hilos de Bondad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias emotivas sobre amor, sobre bondad, sobre familia y sobre esas segundas oportunidades que todos merecemos. Tu apoyo realmente significa más de lo que imaginas. Y antes de terminar, te invito a que dejes un comentario. Escribe,
el silencio merece ser escuchado si crees que nadie debería sufrir en silencio solo para mantener unida a una familia, porque a veces, el grito más fuerte no es un alarido, a veces, es el silencio de quien ha estado esperando, pacientemente, que la persona que ama finalmente se dé cuenta. Y cuando Daniel, mi yo de aquel entonces, finalmente notó el silencio de Emily, no solo salvó nuestro matrimonio, aprendió lo que realmente significaba defender a la persona con la que había prometido nunca dejarla sola. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu silencio no era escuchado? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no te pierdas nuestra próxima historia. Descubrí que mi padre me estafaba desde niño, y todo por un secreto que guardaba en el ático. Haz clic aquí para verla ahora. Daniel miró a Emily, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y una profunda, desgarradora comprensión. El peso de los años, de los malentendidos, de las palabras no dichas, pareció aplastarlo. Podía verla, no solo como la esposa que amaba, sino como la mujer que había estado luchando en soledad, su valentía oculta bajo capas de resignación, las arrugas finas alrededor de sus ojos, que él siempre había asociado con las risas compartidas, ahora le parecían marcas de batallas silenciosas, de lágrimas contenidas. El olor a café recién hecho en la cocina, que antes le reconfortaba, ahora le traía una punzada de culpa. Era el mismo aroma que ella solía prepararle cada mañana, sin importar lo temprano que se levantara él, sin importar cuán absorto estuviera en sus propios pensamientos. Recordó una noche, hacía apenas unos meses, cuando ella se quedó hasta tarde trabajando en su jardín. Las luces de la cocina estaban encendidas, y él la vio a través de la ventana, con la espalda encorvada, removiendo la tierra con una pala pequeña. Pensó que era una manía suya, un pasatiempo para relajarse. No se dio cuenta de que estaba desenterrando recuerdos, o quizás, intentando plantar algo nuevo en un terreno infértil. Él, absorto en sus propios proyectos, en sus propias preocupaciones, ni siquiera se acercó a preguntar qué hacía. La dejó sola con la noche, con el susurro del viento entre los árboles y el sonido de sus propias manos trabajando la tierra. Ahora, el eco de ese silencio resonaba en sus oídos. Ensordecedor. Se acercó a ella, sus pasos lentos, casi vacilantes. Quería abrazarla, pero temía que su toque fuera demasiado brusco, que la fragilidad de ese momento se rompiera. En lugar de eso, se detuvo a 1 metro de distancia, sus ojos fijos en los de ella, buscando una señal, una confirmación de que aún había un puente entre ellos. Emily, con una calma que a él le pareció sobrenatural, simplemente lo observaba. No había reproche en su mirada, solo una inmensa y antigua tristeza, como un lago profundo que ha visto pasar muchas estaciones. Emily, comenzó Daniel, su voz ronca, apenas un susurro. Yo no me di cuenta, no vi. Las palabras eran insuficientes, una burla a la magnitud de su ceguera. Se sentía como un niño torpe, que ha destrozado algo valioso sin darse cuenta. Cada momento de su vida juntos, cada conversación trivial, cada noche compartida, se presentaba ahora ante él con una nueva luz, o más bien, con una sombra que antes no había percibido. Ella inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Lo sé, Daniel, lo sé. Su voz era suave, un bálsamo y una espina a la vez. Por eso te amo, porque eres bueno, porque siempre has intentado hacerlo bien. Había una verdad innegable en sus palabras, una verdad que lo hacía sentir aún más avergonzado de su propia torpeza. ¿Cómo podía alguien tan bueno, alguien que se esforzaba tanto, ser tan ciego a la necesidad más profunda de la persona que amaba? El sol se colaba por la ventana, pintando franjas doradas sobre el suelo de madera. El polvo danzaba en los rayos de luz, cada partícula un pequeño universo en movimiento, ajeno al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Daniel pensó en todas las veces que él había buscado consuelo en ella, en todas las veces que sus palabras habían sido su refugio. Él había sido el que se desahogaba, el que compartía sus miedos, el que buscaba una mano amiga. Y ella, siempre ahí, escuchando con paciencia, ofreciendo una palabra de aliento, un abrazo cálido. Él había asumido que esa era la naturaleza de su relación. Él era el que necesitaba ser sostenido, y ella, la roca inquebrantable. Pero la roca también puede agrietarse. La roca también puede sentirse erosionada por el tiempo, por la falta de reconocimiento. Y la roca, a veces, solo necesita ser vista no solo en su fortaleza, sino en su vulnerabilidad, ser vista en su propio dolor, en su propia soledad. Yo he estado tan concentrado en mis cosas, continuó Daniel, su voz quebrándose ligeramente, en mi trabajo, en mis proyectos. Pensaba que eso era lo que nos hacía fuertes como familia. Pensaba que te estaba dando lo mejor de mí. Se llevó una mano a la frente,
sintiendo el sudor frío que le resbalaba por las sienes. La ironía era cruel, quería protegerla, quería construir un futuro seguro para ella, y en el proceso, la había dejado desprotegida en el presente, desatendida en su corazón. Emily dio un paso hacia él, y esta vez, Daniel no se movió. Ella extendió una mano, y sus dedos rozaron suavemente su mejilla. El contacto fue eléctrico, llenándolo de una oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Era un toque que hablaba de años de amor, de compromiso, de una conexión que ni siquiera su propia ceguera había podido borrar por completo. Lo sé, mi amor, repitió ella, su voz ahora cargada de una emoción que Daniel nunca antes había escuchado en ella, una especie de resignación teñida de una fuerza insospechada. Y te agradezco todo lo que has hecho de verdad, pero a veces, el silencio tiene su propio lenguaje y yo he estado hablando en silencio durante mucho tiempo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Emily eran como llaves que abrían puertas que él ni siquiera sabía que existían en su interior. Háblame ahora, Emily, suplicó, por favor dime qué es lo que te duele, dime qué necesitas, no quiero que vuelvas a hablar en silencio. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa triste pero genuina esta vez. Solo necesitaba que te dieras cuenta, Daniel, que vieras que yo también tengo mis batallas, que yo también me canso, que yo también necesito ser cuidada, no solo como madre, no solo como esposa, sino como Emily. La palabra Emily resonó en el aire. No, mamá, no, la señora de Daniel, solo Emily, la persona, la mujer. Daniel sintió una profunda vergüenza, cuando había dejado de verla como Emily, cuando se había convertido en una función, en un rol. Te veo, Emily, dijo Daniel, con la voz firme ahora, llena de una nueva determinación, te veo y te prometo, a partir de hoy, nunca más te dejaré hablar en silencio, nunca más ignoraré tu voz, ni la que grita ni la que susurra. Tú eres mi compañera, mi amor, mi vida y te necesito tanto como tú dices que me necesitas. Se acercó un poco más y la envolvió en sus brazos. Ella se acurrucó contra su pecho, y él sintió el latido de su corazón contra el suyo. Era un ritmo familiar, pero ahora, le parecía una melodía completamente nueva, llena de matices y profundidades que él apenas empezaba a comprender. El aroma a café, el polvo en los rayos de sol, el silencio que ahora se sentía diferente, cargado de esperanza y de un futuro que, aunque incierto, se presentaba prometedor porque habían encontrado un camino de regreso el uno al otro, un camino construido no sobre palabras perfectas, sino sobre la valentía de reconocer un silencio y el coraje de escuchar su verdad. La puerta del jardín se abrió con un suave crujido. Era su hija, Sofía, con el pelo revuelto y una sonrisa perezosa. Papá, mamá, ¿ya está listo el desayuno?, preguntó. Ajena a la tormenta emocional que acababa de pasar, Daniel y Emily se separaron lentamente, sonriendo el uno al otro. Habían navegado por aguas turbulentas y habían emergido a un nuevo amanecer. Daniel miró a Sofía, y luego a Emily, y sintió una oleada de gratitud. Casi, mi amor, dijo Emily, su voz ahora más ligera, más alegre, vamos a terminar de prepararlo juntas. Tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar. Daniel asintió, un brillo en sus ojos que hablaba de un entendimiento recién descubierto. La vida, con sus complejidades y sus silencios inesperados, seguía adelante, pero ahora, estaba mejor equipado para escucharla, estaba mejor equipado para amar. Y mientras se dirigían a la cocina, el sol seguía brillando, las sombras se acortaban y un nuevo capítulo comenzaba, un capítulo escrito no solo con palabras, sino también con la profunda y resonante belleza del silencio. Comprendido la importancia de que cada uno sea visto, sea escuchado, sea amado por quien realmente es, en todas sus facetas, en todas sus batallas, en todos sus silencios, porque es en ese reconocimiento donde el amor encuentra su verdadera y más profunda fuerza. Ahora, si te ha gustado esta historia, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de escuchar los silencios en nuestras relaciones, por favor, dale un gran me gusta a este video. Tu reacción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Compártelo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que quizás, en este mismo momento, están luchando en silencio. Y si te unes a nuestra comunidad de Hilos de Bondad, estarás ayudando a que sigamos trayendo historias que nos conectan, historias que nos recuerdan la fuerza del amor, de la empatía y de las segundas oportunidades. Tu apoyo es el motor que impulsa estas narrativas. Y antes de que te vayas, déjanos un comentario. Escribe: el amor verdadero es escuchar incluso cuando no hay voz. Nos encantaría leer tus pensamientos y tus propias experiencias sobre cómo has aprendido a escuchar los silencios en tu vida. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia, una que te
Dejará sin aliento. Descubrí que mi padre me estafaba desde niño, y todo por un secreto que guardaba en el ático. Haz clic en la pantalla para verla ahora mismo, te esperamos.